Es decir, yo creo que una política cultural no puede hacerse si no es a partir de ser completamente permeable y ser vehículo de las necesidades y de las propuestas del propio tejido cultural. Porque para eso son las instituciones son mediaciones, son vehículos, son instrumentos, ¿no? La cultura en general está separada de la gente, ¿vale? Entonces, para diseñar políticas culturales necesitas el tejido cultural, pero también necesitas pensar cómo conectas la práctica, la experiencia cultural con la ciudadanía en general. Y por lo tanto, por ejemplo, puede ser tan importante unas bibliotecas como un mercado de abastos. No puede existir una política cultural, ¿vale?, sin que cuente para su diseño con los agentes, los actores y el tejido cultural que ya existe. Pues a mí las tres cuestiones que planteas me parece que son, digamos, tres estrategias de llegar al mismo objetivo. Es decir, tanto fomentar como facilitar el acceso, como la otra que has planteado. Yo no haría una jerarquía entre ellas, sino que creo que básicamente es distintas estrategias, distintos enfoques de llegar al mismo objetivo. ¿Que cuál es? Reconectar la cultura con la gente. Se está hablando digamos, como un cambio de paradigma, ¿vale? Un cambio de paradigma que en realidad dejaría atrás la idea que primaba más en las políticas culturales o en el acercamiento de las instituciones culturales a sus públicos, y era una idea que tenía más que ver con la excelencia, en pro de otro paradigma que lo que está poniendo más en el centro es a los públicos, y es en cómo la experiencia cultural, las prácticas culturales, la oferta cultural interviene en las comunidades en las que se inserta. Estas políticas de nuevos públicos son, diría, importantes en tres sentidos, ¿no? O podemos pensar que son fundamentales por tres cuestiones. La primera cuestión por una cuestión democrática, porque porque existe un derecho a la cultura, un derecho de acceso a la cultura y un derecho de acceso a la participación cultural. Otro argumento es el económico, es decir, cuanta más gente tenga acceso a la cultura, pues ese sector más prolífico será, porque cuantos más públicos hay, pues más oferta puede haber, por lo tanto hay una oferta mucho más diversa, ¿no? Lo que nos pasa quizá también es que tenemos como un mercado, en esos términos, muy polarizado, o súper grandes producciones o producciones muy minoritarias. Y luego, por una tercera razón, cuando a la gente le resulta ajena la cultura, no la siente como parte, siente que es algo de la gente, del mundo de la cultura, no necesariamente le sale defenderla cuando estás atacada o cuando hay recortes, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos los ejemplos de la marea blanca y la marea verde de sanidad y educación que han funcionado muy bien y en la cual convivían profesionales y usuarios, por llamarlos de alguna manera. La marea de la cultura fue fundamentalmente de profesionales culturales. No había gente, no había ciudadanos que reivindicaban su derecho a la cultura. Yo creo que efectivamente la cultura es un derecho que de no ejercerlo se olvida que se tiene, es decir, los derechos cuando no se ejercen, pues olvidas que los tienes. Por ejemplo, pasa lo mismo con la vivienda. La vivienda, como es una mercancía y no es un derecho, pues uno no siente que tenga derecho a la vivienda, aunque constitucionalmente esté recogido. Pues con la cultura pasa algo similar. Hay una cosa que yo he visto en la Comunidad de Madrid que me ha resultado muy interesante, y es las cuestiones relacionadas con las escuelas municipales de música y danza, ¿vale? Yo hice básicamente lo que sucede es que las escuelas municipales de música y danza no reciben financiación por parte de la Comunidad de Madrid desde el 2012. Por lo tanto, lo que ha sucedido es que estas escuelas, digamos, como que se han desmantelado. Algunas han tenido que subir las tasas, se han perdido alumnos, otras no han subido las tasas, pero lo que han hecho es bajar las condiciones laborales de los profesores, otras se han privatizado, otras se han tenido que cerrar. Que la gente se da cuenta de que le falta algo, ¿vale? O sea, sí que ha habido, digamos, sí que hay una sensibilidad especial para las escuelas de música que no hay, por ejemplo, quizás con las bibliotecas, en comparación con otros países. ¿Por qué no se echa de menos que no exista enseñanzas artísticas en educaciones obligatorias? Es decir, quien lo reivindica es la gente que del mundo de la cultura, pero la gente en general no. ¿Por qué? Porque yo creo que como no se ha tenido acceso a eso, pues no se sabe lo que no se tiene, no se pelea por lo que no se ha tenido nunca. Pues para que el derecho a la cultura no fuera únicamente como una invocación, una declaración de intenciones, ¿no? Pues creo de nuevo que lo importante son las políticas culturales que tengan como objetivo garantizar que existen las condiciones materiales, ¿vale?, y los marcos legales para que fuera de las instituciones se pueda desarrollar la cultura. Yo defiendo el modelo de la proliferación cultural. ¿Por qué? Porque me parece que lo importante es que las instituciones sirvan, ¿vale?, y contribuyan a que fuera de las instituciones proliferen, surjan las más posibles experiencias, prácticas culturales, producciones culturales con los formatos que sea. O sea, creo que ese es el objetivo de una política cultural. Y en ese sentido también reordenarlo, es decir, porque también, por ejemplo,
Bueno, eso yo creo que es responsabilidad de una política en la Comunidad de Madrid, el reequilibrio territorial. O sea, los derechos se garantizan, garantizando las condiciones materiales para ejercer los derechos, porque si no es imposible. ¿Cuáles creo yo que son esas condiciones materiales? Pues creo que son marcos legales y condiciones de viabilidad para que se garantice tanto el acceso como la producción. Yo creo que ante la necesidad de legitimarse a sí misma la cultura y el tejido y el sector cultural, ¿vale? Yo creo que sí que ha usado estratégicamente o ha primado discursos de corte economicista, ¿vale? Discursos en los cuales se ponía en valor cuánto contribuía al PIB, cuánto empleo generaba, etcétera, etcétera. Y yo creo que es importante poner en valor eso, es decir, creo que es importante poner en valor las posibilidades que aporta la cultura para construir un modelo productivo distinto del que venimos, basado en la especulación, en el mercado inmobiliario y en los bancos. Es decir, creo que la cultura puede ser una alternativa para un modelo productivo distinto basado en la capacidad de generar valor añadido y en la creación, ¿vale? Pero además creo que la cultura no necesita defenderse a sí misma a partir de ese tipo de argumentaciones. Creo que la cultura es constitutiva al sujeto y es un elemento, digamos, de relación social, de pensamiento, de generación de nuevos horizontes de lo posible. O sea, es lo que nos hace de alguna manera seres humanos y seres humanos creativos. La seguridad cultural, tal y como la estás planteando, ¿vale?, es algo que tiene que garantizar el pacto social. O sea, cualquier política, quiero decir, cualquier intervención de política institucional tiene que ser garante de esa seguridad. Básicamente, esa seguridad de la que tú me estás hablando es el derecho a existir en la diferencia. Está. Entonces, efectivamente, claro que hay que garantizarla. Pero creo que hay que separarlo de lo que es una política cultural. Creo que lo que nos pasa siempre en cultura es que, como al final la cultura, pues efectivamente es todo, o sea, es lo que es el ser humano, es lo que nos constituye, usamos cultura para hablar de cosas, digamos, que se resuelven en distintos ámbitos. Y creo que sin quitarle el extremo valor que tiene lo que estás planteando, ¿vale?, y aquellas cosas, o sea, sin quitar el extremo valor que tiene resolver las cuestiones que quedan fuera del ámbito de la política cultural, creo que a la política cultural, precisamente como la cultura, es decir, como el acceso a la cultura y a la participación cultural y a la creación está tan aplastado en nuestra sociedad, no le hace bien mezclarlo con otras cosas. Es decir, que yo creo que cuando hablamos de política cultural tenemos que hablar de política cultural, tenemos que hablar de políticas de acceso y tenemos que hablar de políticas de contribución a la creación y tenemos que hablar de políticas que permitan que fluya las prácticas culturales en una sociedad, pero no hablar de la cultura en general, porque si no yo creo que generamos confusión. En ese sentido es seguridad cultural, pero seguridad de toda la demás. Es decir, que cualquier sujeto, cualquier individuo, cualquier persona tenga los mismos derechos. Ahora bien, en el ámbito de la cultura, ¿qué pasa? Que supongo que es un poco también por donde vas en la pregunta. Pues es verdad que las políticas tienen que ser lo suficientemente sensibles para poder garantizar y para poder impulsar la diversidad cultural. Yo creo que el patrimonio es importante protegerlo porque efectivamente es la construcción de una memoria colectiva. Entonces, en ese sentido, el patrimonio es fundamental en la construcción de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que podemos ser. Por lo tanto, yo creo que hay que conciliar la protección de esa memoria con el hecho de que efectivamente las sociedades se van desarrollando y van generando nuevas memorias. Es decir, que en realidad todo momento presente es la memoria del futuro. Lo curioso es que el patrimonio está en el epicentro de los conflictos económicos. O sea, ese es el problema del patrimonio. El problema del patrimonio no es que todo el mundo sepa que efectivamente, claro que la historia nos hace comprender lo que somos. Lo que pasa es que donde hay un edificio antiguo que tiene ciertos valores patrimoniales, hay alguien que quiere especular con ese terreno. Entonces es donde se produce el conflicto. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que proteger. O sea, yo soy más, digamos, en los casos en los que está tasado, es decir, que para eso también hay especialistas, es en los casos que está tasado y que se sabe con certeza que eso es un bien patrimonial y que es un bien protegible, siempre tiene que estar por encima de cualquier otro tipo de interés. Es decir, creo que hay que pensar que las instituciones son el agente que se tiene que encargar de garantizar que eso va avanzando y que el tejido va avanzando incluso hasta que pueda superar a la propia institución. O sea, yo creo que en la política cultural, y que no pasa en otras políticas, creo que que en la sanidad no puede ser así, que en educación no puede ser así. Lo digo un poco, o sea, no lo he pensado con profundidad, pero sí he pensado en la cultura. Y creo que la política cultural es de las políticas cuyo objetivo es ser desbordado por el afuera. Es decir, una política cultural cuyo resultado sea la contención cultural no tiene sentido, porque la cultura lo que tiene que hacer es multiplicarse.
Entonces la política cultural tiene que servir para que exista cuanto más mejor. Por lo tanto, hay veces que efectivamente se construirán afuera de la institución que la superarán y que la harán moverse. Y yo creo que eso es lo interesante de la cultura, y creo que eso por esto es cuando yo a veces he dicho que la cultura es ingobernable y que la cultura tiene que ser ingobernable, porque es que si no, no tiene sentido. Entonces es verdad que es paradójico, o sea, una práctica institucional lo que tiene que servir es para que fuera ya un desborde, una ingobernabilidad. Sí, en cultura es así. Te diría que no sé, que en administraciones públicas o que en alcantarillado no. O sea, la política tiene que servir para que las cosas funcionen en un orden concreto, pero en cultura creo que no. Bien, en lo que tiene que ver con la reflexión sobre los públicos culturales, los nuevos públicos, hay gente que lo llama audiencias, hay gente que lo llama participantes culturales, es decir, yo creo que hay una terminología muy amplia para definir algo que vuelve a ser de sentido común, y es que la cultura no existe sin la gente que la cree y la disfruta. Punto. Es cierto que está habiendo un cambio de paradigma en muchas experiencias culturales fuera de las instituciones, incluso en algunas instituciones públicas culturales ya se ha avanzado mucho en este terreno, es decir, ya se ha trabajado mucho en la reconexión de lo que son, digamos, el lenguaje artístico con cualquier persona. Creo que hay dos ideas fundamentales. Una es cómo se hacen políticas que generen curiosidad y deseo por las experiencias culturales, ¿vale? Y otra, cómo se aprende a comprender esos lenguajes, porque es un lenguaje, es decir, del mismo modo que se aprende a escribir en la escuela, también está bien aprender las imágenes, también está bien aprender a escuchar los sonidos, a las formas, es decir, son cosas que también hay que aprender, ¿no? Y también yo creo que hay la percepción social de que la cultura es para la gente del mundo de la cultura, no es una cosa propia. Entonces ahí hay un problema. Y yo vuelvo a decir, eso es un problema es el resultado de políticas culturales concretas. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es redirigir y trabajar en pro de restaurar esa conexión. Y además es fundamental por tres razones. Una en términos democráticos, y hay un derecho a la cultura y hay que hacerlo accesible. En términos económicos, si tú quieres que un tejido, que un ecosistema, que una industria sea sostenible, pues tendrás que tener públicos, porque si no, no lo va a ser. Y luego ya, en términos de los derechos se defienden cuando se consideran propios, como ha pasado con la educación o como ha pasado con la sanidad, con la marea verde y con la marea blanca. Y el derecho a la cultura es fundamental porque es lo que nos hace relacionarnos con los demás, tener empatía, creación de vínculo social, pensamiento, capacidad de pensar nuevos horizontes, o sea, lo que es digamos, toda experiencia creativa, cultural y artística. Creo que tiene que haber planes integrales de creación de nuevos públicos, y esos planes no han de ser que la institución haga actividades para crear nuevos públicos, sino que creo que lo que tiene que ser capaz la institución es de diagnosticar y de identificar los colectivos que ya están operando en lo social, haciendo ese trabajo, darles recursos para que puedan desarrollarse y reequilibrar para que todo el mundo, es decir, para que todos, por ejemplo, en el caso escolar, aunque yo creo que no habría que limitarlo únicamente, la creación de nuevos públicos a casos escolares, para que, digamos, puedan tener ese acceso. Cuando yo pienso en centros de proximidad, pienso evidentemente en centros culturales, en bibliotecas públicas, en teatros. Todos sabemos cómo están los centros culturales. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid todos los centros culturales dependen de la misma empresa, una empresa que está dedicada a la limpieza. Pero además yo creo que también se puede innovar y también se puede pensar en los propios centros escolares como centros de proximidad, en los mercados como centros de proximidad. Es decir, yo creo que un centro de proximidad es todo aquel espacio en el cual el ciudadano puede construir una relación familiar y cotidiana con esa infraestructura. Bien, en la cuestión que planteas en relación con las redes culturales arraigadas al territorio, ¿no?, de una manera más tradicional o más histórica, o con las redes culturales virtuales, yo creo que ninguno de los dos ámbitos son estancos. Es decir, o sea, bien es cierto que el arraigo barrial no es el mismo que a lo mejor hace décadas, ¿vale? No creo que solo por la existencia de Internet, sino porque creo que nuestras vidas de alguna manera son más fluctuantes. Es decir, yo por ejemplo he vivido en 7 barrios distintos a lo largo de mi vida, entonces simplemente el arraigo, o sea, que creo que nuestra vida es más desarraigada, entonces por lo tanto cuesta más hacer un vínculo social en base al territorio per se. Sin embargo, y esto es una cosa que yo voy viendo también quizás por la experiencia ahora que tengo más cerca de la gente que está en los ayuntamientos, en las juntas, sí que existe una experiencia, digamos, comunitaria arraigada al territorio. O sea, sí que hay identidad de barrio, sí que hay identidad de pertenencia
a territorios físicos. Entonces, me parece que es, bueno, pues que como en estas sociedades, digamos, como en los momentos históricos nos ha tocado vivir, siempre estamos como en tensión entre las cosas, en tensión en el que ya no es una identidad fuerte, pero a la vez en el momento que dices eso no es una identidad, dices sí, yo pertenezco a este espacio. O sea, creo que son tensiones. Y con lo virtual lo mismo, efectivamente. Creo que lo virtual básicamente se ha transformado como en el agua, es decir, como en el aire. Entonces ya no sé ni siquiera si en muchos aspectos se puede hablar de algo virtual o simplemente nos constituye como un elemento más. Bien, pues la cuestión de la dignidad profesional de los trabajadores culturales es un asunto central. Nosotros en Podemos, y a partir de lo que hemos trabajado previamente con el tejido cultural, estamos bastante comprometidos con la elaboración de un estatuto del artista, del profesional de la cultura. Y además para nosotros es importante hablar del profesional de la cultura porque no solo, digamos, en el mundo de la cultura existen los artistas, existen los técnicos, existen los gestores, existen, digamos, toda una multiplicidad de profesiones y de oficios y de competencias y saberes ligados a la creación y a la producción cultural que tienen que ser incorporados en un estatuto que además básicamente tiene que tener como objetivo adaptarse a la realidad del trabajo cultural, ¿no? No es, en este ámbito no estamos hablando de innovación ni de abrir nuevos horizontes, sino básicamente es equiparar o armonizar la legislación a la realidad. Para garantizar la sostenibilidad de los trabajadores culturales es fundamental la cuestión del estatuto del artista y del trabajador cultural, que lo que hace es adaptarse a la intermitencia del trabajo cultural. Una intermitencia que tiene que ver, o que se concreta en cómo se cotiza Hacienda, en cómo son los mecanismos de seguridad. Bien, la cuestión de la transparencia y las buenas prácticas en las instituciones culturales es fundamental, porque es fundamental, digamos, desde el punto de vista de las instituciones y desde el punto de vista de lo cultural. Desde el punto de vista de las instituciones, como en cualquier otra institución pública, lo que tiene que reinar es la transparencia, la rendición de cuentas y las buenas prácticas. Pero es que además en la cultura es fundamental también porque lo que hace es revertir en la independencia del tejido cultural. Y como decía antes, si partimos de la base de que una política cultural lo que tiene que hacer es que exista tejido cultural, que exista práctica cultural más allá de la propia institución, ¿vale? Que incluso desborde la propia institución, lo que tienen sobre todo que apostar es por la independencia y por la autonomía y con cierta capacidad, digamos, de autorreconocimiento y autolegitimación del propio tejido más allá del partido del gobierno de turno. Entonces, por eso en ese sentido me parece fundamental. Yo creo que es muy importante un círculo de cultura en la Comunidad de Madrid, porque creo que es un espacio que de alguna manera sirve de conexión entre el tejido cultural no necesariamente profesional, es decir, el tejido cultural asociativo, lo que es la ciudadanía en general, incluso ¿no? organizada y no organizada, y las instituciones. O sea, a mí, por ejemplo, sí que me es muy útil que exista un círculo de la cultura que permanentemente a mí me ayude a ser capaz de ver qué está existiendo en lugares donde yo tampoco a lo mejor tengo tanta capacidad de llegar cotidianamente, ¿vale? Y a la vez que yo pueda de alguna manera también trasladar lo que yo estoy trabajando y que podamos capilarizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como una especie de digamos, de mediación, me parece muy importante. Yo creo que yo no debería decir cuáles son los objetivos del Círculo de Cultura. Yo puedo pensar, para mí, en mi posición institucional, de alguna manera, cómo me es útil trabajar con el Círculo, pero creo que el Círculo tiene que definir sus objetivos mucho más allá de la labor institucional, ¿vale? De la labor institucional y de la labor orgánica. Entonces, cuando yo digo que no tengo que definirlos, es verdad, es que no tengo que definirlos, yo creo que el Círculo tiene que pensar qué puede hacer. Ahora bien, yo he formado parte de círculos muchas veces, yo he estado más implicada en el Círculo de Cultura Estatal. ¿Qué cosas me parecen a mí interesantes? Pues a mí me parece súper interesante hacer yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Una, conectar, digamos, el afuera de la institución con la institución, a mí me parece fundamental. Y por otro lado, creo que me parece que tiene una función muy importante de dinamización de lo que es el espacio de la sociedad civil, de la ciudadanía o del tejido social. Cuando yo he estado más activa en círculos, creo que eso ha sido fundamental. Ahora bien, me reafirmo en decir que el Círculo de Cultura tiene que definir sus propios objetivos.